CRUD, base de datos documentales. Temas. Tema 1, MongoDB Create. Tema 2, MongoDB Read. Tema 3, MongoDB Update. Tema 4, MongoDB Delete. Tema 1, MongoDB Create. Una de las cosas importantes es comprender cómo funciona esta notación para base de datos documentales, diferente a la base de datos SQL. En MongoDB se programa utilizando JavaScript, que utiliza la notación objeto, método y puede seguir con el punto notificando a otros métodos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero hacer un create, crear un documento, el método que se debe utilizar es el método que está dentro del objeto collection, y el objeto collection está dentro del objeto base de datos. Uno de los métodos es insert_one y el otro método es insert_many. La diferencia entre insert_one e insert_many es que insert_one permite que se agregue un JSON y insert_many permite que se agregue más de un JSON. La operación de almacenamiento en sí, ¿no verdad? Una vez que se realiza la operación de insert, ya sea one o many, se convertirá en archivos JSON dentro del sistema de archivo de MongoDB. En esta diapositiva se presenta un ejemplo del método insert_one dentro del collection users dentro de la base DB. En este caso yo voy a agregar 3 campos y fíjense en la notación del JSON. Hago el insert_one como un método con paréntesis, pero inmediatamente tengo que abrir las llaves y después pondré el nombre del campo con el valor. Si es algo que es un character o un string, irá entre comillas. Si es numérico, irá sin ella. En este caso estoy poniendo el name, 2 puntos, el nombre del campo, age, 2.26 y status, 2 puntos y entre comillas pending. Cierro los corchetes, cierro el paréntesis y de esta manera estaría agregando un documento dentro de el collection users de la base DB. Tema 2, MongoDB Read. La operación de lectura es una de las operaciones más realizadas dentro de cualquier base de datos. A estas también las conocemos con el nombre de consultas. He aquí uno de los métodos que está causando una revolución dentro de la programación, que se la conoce con el nombre de find, ¿sí? Dentro de las colecciones y dentro de la base de datos correspondiente. Con el find tenemos la oportunidad de reemplazar al select y que también nos ayuda a hacer queries. Find quizás sea dentro de JavaScript una de las operaciones más realizadas. En esta diapositiva encontramos un ejemplo del método find dentro de la colección users y la base de datos DB. Vamos a encontrar que existen 2 líneas que están dentro de corchetes. La primera línea hace referencia a lo que se conoce como el query criteria. En este caso estoy indicando que la edad sea mayor que 18. Yo utilizo entre corchetes $GT 2.18. Mismo se puede hacer en el caso de que sea menor que, mayor igual, menor igual, con su dependiente declarativa dentro del query criteria. Ahora, ¿qué campos quiero yo proyectar? En otras palabras, ¿cuáles van a ser los campos que quiero presentar como resultado? Para esto de aquí utilizo los elementos del projection, que yo indico las columnas, ¿no? Con 2 puntos y con el valor de 1. En este caso estoy indicando name y address para que sean los campos que se van a proyectar. El query lo que está haciendo es presentando los nombres y las direcciones de aquellas personas que tengan más de 18 años.
El punto limit lo que hace es que solamente se consideren 5 registros, el top de los primeros 5 registros que aparezcan. Y de esta manera estamos usando el find, ya sea para hacer el query criteria, el projection de las columnas o los campos y hasta cuántos valores yo quiero obtener. El limit es opcional, por si acaso. Tema 3. MongoDB Update. La operación de update lo que hace es reemplazar o cambiar valores ya existentes en documentos de una base de datos sobre una colección. En este caso existen 3 métodos: update one, update many o replace one. Ejemplo de MongoDB Update. En este caso vamos a utilizar update many como método para actualizar muchos documentos de la colección user de la base de datos DB. Tenemos que tener presente que hay que considerar 2 secciones dentro del update. El primero, que se conoce como update action, que son los campos que yo voy a actualizar. Para eso utilizo la declarativa $set y además acompaño utilizando los campos el valor correspondiente. Después de tener el update action, tengo que definir el update filter, que es similar al update criteria dentro del find. De esta manera yo puedo identificar cuáles son los documentos que se van a actualizar los campos del update action. En este caso estoy utilizando en el update filter, que la edad, el age, sea menor que 18 años. Y de esta manera, al momento de ejecutar el método, se van a actualizar el campus status de aquellos documentos que la edad sea menor de 18 años dentro de la colección user en la base de datos DB. Tema 4. MongoDB Delete. El delete es una operación que realiza la eliminación del documento, en este caso su correspondiente JSON y binary sum dentro de la base de datos de MongoDB. Existen varios tipos de métodos delete para una colección, los cuales son delete one, delete many y remove. El método de ejemplo que vamos a analizar se lo conoce con el nombre de delete many para la colección users en la base de datos DB. El delete lo único que necesita es el delete filter, que se le especifique cuál es la condición que se va a cumplir para borrar los documentos dentro de una colección, en una base de datos. Para esto, el delete filter tiene la misma forma de escribir sintácticamente que el query criteria y que el update filter que hemos visto en las láminas anteriores. Tengo que especificar cuál es el campus, 2 puntos y el valor que se va a aplicar para este filtro. De esta manera, el delete many recorrerá todos los documentos dentro de la colección, viendo en qué parte se cumple, y procederá a eliminar el JSON y el binary sum físicamente dentro de la base de datos documental.